A mediados de la década de 1970, aquí, en Logroño, pequeña capital española de provincias, sin ninguna trayectoria en importantes centros culturales especializados en arte de primer nivel, es descubierta, entre las pertenencias de la Concatedral de la Redonda, una obra pictórica con aparente calidad y abundante documentación añadida como para ser considerada una obra original del artista italiano conocido como Miguel Ángel Buonarroti. Al parecer, un auténtico Miguel Ángel. Si muchos cuadros del gran museo que tenemos en Madrid, ¿verdad? El Museo del Prado, pues tuvieran el soporte documental que tiene este cuadro, nos hubiéramos evitado muchos problemas. 50 años después, y a pesar de las claras evidencias de autenticidad que rodean la historia de esta pieza maestra de Miguel Ángel, autoridades y entendidos siguen poniendo pegas a este reconocimiento sin aportar argumentos o pruebas que invaliden las que avalan su autenticidad. Durante las últimas décadas, tras estos muros de la Concatedral de la Redonda en Logroño, cientos de futuros clérigos se han preparado para sus oficios cotidianos, ignorantes del valor de la imagen que les observaba, callada de su importancia, colgada de una de las paredes del cuarto de canónigos. En un momento determinado este cuadro aparece en el vestuario de los canónigos de la iglesia colegial de la Redonda. Y Luis Gatto, que en este momento es una persona ya mayor, dice: oye, y este cuadro no parece que sea muy malo, es que este cuadro tiene calidades, es que yo creo que habría que estudiarlo. Y entonces le encomienda a Eliseo Senripa la misión de estudiar el cuadro. Conecta el cuadro con el obispo don Pedro González de Castillo. Y entonces ya Eliseo estudia la biografía del obispo don Pedro González de Castillo y habla conmigo. ¿Por qué ese cuadro está aquí? ¿Por qué? ¿Por qué está en posesión del obispo don Pedro González de Castillo? Y en definitiva, ¿quién lo ha pintado? Porque claro, este es un cuadro pintado sobre tabla y tiene unas ciertas calidades. Y entonces le dije, bueno, yo estoy metido en los archivos del Archivo Histórico Provincial y en fin, entonces lo que hay que hacer primeramente es localizar el testamento del obispo. Dediqué muchísimo tiempo a protocolos notariales, al final pues localicé el testamento del obispo y en el testamento hay una cláusula que dice lo siguiente: ítem una imagen de Miguel Ángel original de tabla y de un crucifijo y Cristo vivo con Nuestra Señora y San Juan a los lados y la Magdalena al pie de la cruz y dos ángeles en lo alto a los dos lados del Cristo con guarnición de ébano que se ha de poner en el testero de nuestro sepulcro, detrás de nuestro bulto, en lo alto, de manera que se vea desde fuera. Ante las claras evidencias de su procedencia, los tres investigadores deciden poner en conocimiento de las instituciones oficiales la documentación encontrada. Lógicamente acudimos al ICROA, Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte. Y allí, pues después de que habíamos hablado para concertar la entrevista y tal con el que era el responsable de aquel centro, nos atendió en un despacho y el hombre se mostró pues muy frío.
sobre el descubrimiento. Es más, nos dijo, esto de Miguel Ángel, esto que va a ser de Miguel Ángel. Dice, y es más, esto no está pintado ni sobre nogal. Y le dije, hombre, no diga usted esas cosas. Esto es nogal, esto lo ve cualquiera. Y entonces mandó a una persona de su equipo que tomara una pequeña esquirla de la parte posterior del cuadro para analizarla. Y bueno, estuvimos allí esperando unas horas y tal, y al cabo de un rato, bueno, ya han tomado las radiografías, ya han hecho esto, ya no, esto no sé qué, pero esto no es de Miguel Ángel. Digo, bueno, ¿y qué pasa con el trozo de esquirla, la esquirla esta que han tomado de la madera? Y dice, sí, te debo decir que es nogal, ¿eh? Entonces, de verdad, dice, pero no, esto no es un Miguel Ángel. Lo que no podían imaginar es la controvertida reacción de sus responsables y el claro desinterés hacia la documentación presentada. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que ese mismo día, al día siguiente, aparece una orden en el boletín oficial del Estado declarando este cuadro inexportable a todos los efectos. No se nos había consultado, no se nos había dicho nada, es más, habían tenido pues un escepticismo muy grande, el que habían demostrado todos a propósito de este cuadro, porque decían que no era de Miguel Ángel. Entonces ya la sorpresa fue mayúscula. Si no conocemos los datos que rodean esta historia y a sus protagonistas, puede ser difícil de creer que una obra original de un reconocido artista histórico pueda aparecer en Logroño, una pequeña ciudad española, casi 400 años después de su creación, olvidada en la pared de un pequeño cuarto de canónigos de su concatedral. Este cuadro no tenía que haber aparecido nunca en La Rioja, jamás. Tenía que haber aparecido pues, en la corte y, por supuesto, ¿qué voy a decir yo? Pues que hubiera estado llevada la investigación pues, por personas, no sé, de un cierto prestigio. La diócesis de Calahorra y la Calzada ha sido siempre una gran diócesis, ha llegado hasta el Cantábrico. Es decir, en cuanto a extensión, aquí, en fin, la diócesis llegaba hasta el Cantábrico, pero el territorio era inmenso, y las personas que han estado siempre a cargo de la diócesis han sido personas, en fin, de gran solvencia intelectual. En el Logroño de mediados del siglo XVII, todo este vasto territorio de la diócesis de La Rioja estaba a cargo del obispo don Pedro González de Castillo, gran esteta, muy bien relacionado con la corte española e italiana, amigo de Luis IV, amante del arte y gran coleccionista reconocido de la época. El obispo, que era un hombre muy sensible, un hombre que tenía una gran relación con la corte, una gran relación con Roma, y era un intelectual, pues para esas fechas era propietario de una gran colección de obras de arte. Tenía obras del Parmigianino, tenía obras de un montón de pintores, y además pintores todos ellos muy afamados. Y claro, el obispo lo que dice a su depositario de bienes, que es don Juan de Terrazas, le dice: oye, yo me muero, tengo toda esta serie de bienes, yo voy a hacer un testamento y yo quiero que tú te encargues justamente de que mi testamento se respete. Y le dice a Juan de Terrazas: mira, hay una colección de obras que son estas, las detalla, y dice, pero de todas las cosas que yo tengo, las más queridas son un cuadro pequeño y una cruz o pectoral que me ha regalado
una de las infantas. Pues este hombre, cuando ya estaba al final de sus días, viendo que tenía un montón de problemas de salud, decide mandar construir una capilla añadida al testero de la nave de la epístola. Mientras la capilla se está construyendo, el obispo muere, pero ya había dispuesto en su testamento toda una serie de normas. Una vez que está la capilla completamente terminada, con la reja puesta en la embocadura para que nadie pudiera entrar en ella, porque era una propiedad privada, pues entonces es cuando su cuerpo es trasladado al carnero que tenemos ahí justamente debajo de su bulto orante. Este sepulcro, juntamente con toda la estructura arquitectónica que lo envuelve, estaba colocado justamente enfrente. Y aquí había una sacristía, que era la sacristía propia de la capilla, que ahora ya no existe. En origen estaba justamente aquí, y estaba, por lo tanto, en el muro norte. Y aquí estaba la puerta que comunicaba con la sacristía. Todo esto ha desaparecido en la actualidad. Cuando en el siglo XIX se trata de convertir a la Redonda no en colegial, sino en catedral, lógicamente hay que acometer unas obras que son absolutamente necesarias para que sea un templo catedralicio. El cambio más importante es que todo el interior se pudiera circunvalar y se pudiera procesionar. Lógicamente hay que modificar ambos testeros, tanto el testero de la nave de la epístola como el testero de la nave del Evangelio, para que haya un pasillo que se pueda circunvalar procesionalmente. Y lo mismo ocurre también en los pies del templo. Entonces, esta es la razón por la que todos los enseres que aquí había tuvieron que ser llevados a lugares mucho más seguros. Y entre estos enseres y entre estos objetos estaba, lógicamente, el cuadro de Miguel Ángel. El escepticismo generado sobre esta obra puede tener cierta lógica. La desbordante cantidad de obras similares que se conserva en la actualidad con esta estructura de crucifixión generan dudas y confusión sobre la autoría real. ¿Qué hace que esta obra sea diferente a las demás? Echas un vistazo al cuadro y dices, ahí va, pero si tenemos aquí un arrepentimiento, es decir, si los bocetos de Miguel Ángel, y en el cuadro se ve perfectamente bien, nos presentan a la Virgen con la mano extendida, ¿verdad? Que luego en el cuadro rectifica el pintor para colocar la mano de la Virgen sobre el pecho. Y dices, bueno, ¿un cuadro que sea una copia puede tener este arrepentimiento tan grande y tan decisivo? Yo creo que no. No es que solamente haya un arrepentimiento, sino que te pones a analizar la figura de Vittoria Colonna convertida en Magdalena, tiene el velo de viuda. Es que cuando tú miras el cuadro y lo ves, justamente en el cuello hay una firma, hay una leyenda que nadie había visto. Es el Gibor, el héroe solitario. De este cuadro en concreto, hay
dibujos originales de Miguel Ángel, pues en el Louvre, en el British, en Londres, en Italia, etcétera, etcétera. Este cuadro tiene una historia de amistad o amor platónico entre el pintor y una destacada dama de la alta sociedad italiana, Vittoria Colonna. Vittoria Colonna estaba casada con un riojano, don Fernando de Ávalos, que muere a resultas de las heridas que recibe en la batalla de Pavía. A partir de esos momentos, Vittoria Colonna entra en una crisis espiritual y trata de sobreponerse a los hechos tan tristes visitando una serie de cenáculos esotéricos y una serie de centros donde unos y otros filosofaban sobre la vida, la muerte y un montón de cosas más. Y es entonces cuando su relación con Miguel Ángel se fortalece. Miguel Ángel empieza a hacer esta serie de bocetos por encargo expreso de una amiga. Esa amiga es Vittoria Colonna. Y dice, oye, mira, quiero que me hagas un cuadro de la crucifixión, ¿verdad? Portátil, porque lo quiero llevar conmigo para rezarle, etcétera, etcétera. Y bien, quiero que sea un cuadro que forme parte ya para siempre de mi vida y de mis devociones. Bueno, pues hay una correspondencia donde ella le pide que le haga un cuadro, donde se ve claramente que mantienen una gran amistad, donde hay incluso hasta un trasfondo de cariño, en fin, hay una serie de connotaciones que se reflejan perfectamente en esta correspondencia, ¿no? Y curiosamente tenemos unos pies, los pies de Cristo, que están completamente, ¿qué voy a decir yo?, desvaídos a puro de besos. Es decir, hay alguien, el propietario de ese cuadro, quería ese cuadro tanto que ha desgastado casi los pies del Cristo a base de besos. No se sabe a ciencia cierta cómo llegó el cuadro a manos del obispo, pero sí existe una línea de unión entre don Pedro y doña Victoria, que hace creíble que don Pedro pudiese estar interesado en obtener este cuadro para su colección personal. Bueno, pues sabemos que el cuadro pertenece a Vittoria Colonna. Sabemos que Vittoria Colonna está casada con Fernando de Ávalos, que es un riojano. Sabemos que el obispo era un gran coleccionista, tenía obras importantes y estaba muy relacionado con círculos artísticos de la corte y de Roma. Sabemos muchas cosas, pero ese paso que hay de la propiedad de Vittoria Colonna a ser propiedad del obispo es el eslabón que desconocemos en esta cadena. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, que todos los cuadros que hay en los museos estuvieran tan bien documentados como está este. En el Prado, en la Galería Nacional de Londres o en cualquier museo. Es decir, lo bonito sería decir, este cuadro lo ha pintado fulanito de tal, porque aquí está su firma, no hay firmas, y además se lo regala a fulanito de tal, y nosotros ahora tenemos la historia de ese cuadro que viene del siglo XVI con todos sus propietarios hasta la actualidad. Eso no existe. Eso no existe. Pero lo curioso del caso es que yo cuando he ido a los archivos, yo he visto siempre a muy poca gente investigando allí y con carácter permanente a muy poquitos, por no contarlos con el dedo de una sola mano. Es decir, yo en mis investigaciones no he visto a nadie que estuviera allí manejando legajos, chupando polvo, tragando polvo por todos los lados y tal. A mí que me demuestren en todos los cuadros que hay por ahí en los museos
la documentación tan solvente, tan sólida y tan fundamental como la que tiene este cuadro. Pero no, nadie aporta nada, nadie dice nada, nadie hace ningún estudio, nadie hace ninguna prueba, pero hombre, un estudio de pigmentos es necesario. Nosotros hemos dado unas pruebas indestructibles de que este es un cuadro de Miguel Ángel. Bueno, ahora tiene que haber gente que si lo rebate todo esto, tiene que ser con argumentos históricos, argumentos técnicos, y en fin, y llegar a conclusiones. ¿Qué sigo opinando yo? Que este es un cuadro de Miguel Ángel. Es que este Cristo te dice muchas cosas. Y luego la cara de San Juan, la de la Virgen, en fin, yo es que estoy enamorado de él. ¿Cómo va a aparecer un cuadro en Logroño? En la ciudad del que chorra más da, que va a aparecer en Logroño un cuadro. Si esto